Saludos amigos, hoy es 19 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Como ya saben, hay noticias un poco más frescas sobre el tema de Gaza, el cual les voy a pasar a dar estas noticias. Tanques israelíes entran en las afueras de la ciudad de Gaza en medio de informes de que jamás aceptó la propuesta de alto el fuego. Tanques israelíes el lunes hacia el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, han rodeado una escuela y una clínica gestionada por la ONU en medio de intensos ataques aéreos, según informes de Gaza. La medida se produjo horas después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se uniera con el ministro de Defensa Israel Katz y el jefe militar, el teniente general Eyal Zamir, para discutir lo que las autoridades describieron como el plan para la ciudad de Gaza, tras indicar jamás que había aceptado la última propuesta de alto el fuego de los mediadores internacionales. El barrio más grande de la ciudad de Gaza es el objetivo más reciente de la campaña israelí, tras operaciones similares en el distrito de Zeitún la semana pasada. En un foro de comandantes, Zamir afirmó que la guerra había llegado a un punto de inflexión y que el ejército se preparaba para pasar a la siguiente etapa de la operación Carros de Gedeón, centrada en intensificar los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza. Instó a los oficiales a preparar a todas las unidades para nuevos combates mientras prosiguen los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Zamir ha argumentado en reuniones recientes que Israel debería permitir una suspensión temporal de los combates para facilitar un acuerdo parcial sobre la toma de rehenes y luego reanudar la ofensiva hasta la derrota de Hamás. Tomaremos cada decisión con responsabilidad y seriedad. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró en el foro de la disposición de Hamás a negociar a un acuerdo se debía al temor a una toma de control israelí de la ciudad de Gaza. La caída de la ciudad de Gaza traerá consigo la caída de Hamás, afirmó, refiriéndose a la ciudad como el bastión militar, político y simbólico del grupo. Añadió que en esta etapa, Gaza tiene un peso mucho mayor que al principio de la guerra y que jamás comprendía la importancia de su posible pérdida. Hamás y otras facciones palestinas anunciaron el lunes que habían aceptado la propuesta del alto el fuego presentada por Qatar y Egipto. Netanyahu, en respuesta a los informes, declaró: por lo que se escucha en los medios, una cosa está clara. Hamás está bajo una enorme presión. Una fuente diplomática árabe afirmó que la respuesta de Hamás fue positiva y que pasó en el llamado marco de Witkoff con pequeños ajustes, describiéndolo como Witkoff Plus o Plus. Añadió que el plan podría sentar las bases para unas conversaciones indirectas entre Israel y Hamás. Un funcionario israelí recalcó que las condiciones de Israel se mantienen inalteradas. La liberación de todos los rehenes y el cumplimiento de los términos establecidos para el fin de la guerra. Según informes de medios regionales, el plan contempla una tregua de 60 días, durante la cual las partes negociarán un alto el fuego permanente. Un funcionario palestino declaró a la cadena libanesa Al Mayadin que según la propuesta Israel se retiraría hasta 1.000 metros de zonas del norte y este de Gaza, excluyendo Shayyaía y Bet Lahía. A cambio de 10 rehenes vivos, Israel liberaría a 140 palestinos que cumplen cadena perpetua y a otros 60 que cumplen al menos 15 años de prisión. El funcionario afirmó que la ayuda humanitaria, que incluye combustible, agua, electricidad,
reparaciones médicas y de panadería y equipo para la limpieza de escombros, llegaría a Gaza inmediatamente una vez que el acuerdo entre en vigor. La distribución de la ayuda estaría a cargo de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otros grupos internacionales, no de la Fundación Estadounidense de la Ayuda Humanitaria como jamás había solicitado previamente. El plan también prevé la reapertura del cruce de Rafah en ambas direcciones. Por cada rehén israelí fallecido, Israel devolvería los cuerpos de 10 palestinos. Todas las mujeres y niños retenidos en cárceles israelíes serían liberados. Un funcionario de Egipto declaró a Reuters que la propuesta provee una suspensión de todos los combates de 60 días, durante la cual la mitad de los rehenes restantes serían liberados. Añadió que esto podría allanar el camino para un acuerdo permanente y que ponga fin a la guerra. Ustedes me piden mi opinión. Esto no es un acuerdo que se pueda firmar, pero miren, esa es mi propia opinión. Yo no creo que esto sea un acuerdo que se pueda firmar y otra vez jamás se empieza a retrasar y otra vez con otra forma de retener a los rehenes. Y mire, hay otra noticia que es poner a los israelíes primero. La ayuda debe de ir a nuestros soldados y no a Hamas. Esto es algo que he encontrado para ustedes en el Jerusalem Post, de una periodista que es Joy Leiden, y ella comenta que como alguien profundamente involucrado, ella, en misiones humanitarias israelíes a nivel mundial, conozco el valor de la compasión. He contribuido a entregar ayuda israelí en zonas de desastre. He visto el poder de la generosidad judía en cuanto las vidas de los afectados por desastres naturales están en juego. Esta señora también, Joel, ha participado en misiones fuera de Israel por los puestos que ha ocupado también, aparte del periodismo, dentro del gobierno israelí. Pero también comenta que, sin embargo, la compasión sin sabiduría puede ser letal. Por eso me decepciona, dice ella profundamente, que algunas organizaciones judías en Estados Unidos donen dinero a Gaza, incluso mientras jamás nos mantiene como rehenes y nuestros propios soldados sufren dolor, trauma y pobreza. En este momento, miles de soldados israelíes sufren heridas graves. Más de 16.000 han resultado heridos desde el 7 de octubre y las proyecciones sugieren que Israel podría tener 100.000 heridos para el 2030. Muchos han perdido extremidades y necesitan prótesis con urgencia. Otros viven con un trastorno de estrés postraumático que amenaza sus vidas mucho después de abandonar el campo de batalla. Los diagnósticos de la TEPT se han disparado en más de 100% desde el 7 de octubre. El suicidio entre los veteranos está en aumento. Hay una lista de espera de 6 meses para recibir tratamiento. Mientras tanto, innumerables reservistas que dejaron sus trabajos para defender a Israel ahora enfrentan la congelación de sus ingresos. Conozco, dice esta señora personalmente, a veteranos en el extranjero que de repente se quedaron sin hogar porque sus sirvientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa fueron cortados en el momento en que se pusieron el uniforme. Datos recientes pintan un panorama deprimente y aleccionador. Una escuela de Maccabi Healthcare Service, que es un servicio es un servicio que hay en Israel aquí de medicina, que se llama Maccabi, descubrió que la mitad de los israelíes ahora experimentan graves trastornos, un servicio médico, perdón, graves trastornos del sueño, ansiedad, depresión y fatiga después de la operación León Ascendente con Irán y la guerra de Gaza. Esto no son solo cifras, es el rostro humano del sacrificio.
hombres y mujeres que lo arriesgan todo para que Israel pudiera vivir. Sin embargo, mientras nuestros soldados mendigan terapia y alojamiento y sus familias luchan por pagar el alquiler, los dólares judíos estadounidenses fluyen hacia Gaza. Quizá la consecuencia más peligrosa del envío de ayuda a Gaza sea estratégica. Debilita nuestra posición negociadora con Hamás justo cuando la vida de los rehenes pende de un hilo. Ella comenta que lo sabe por experiencia en el 2002, cuando terroristas armados tomaron la Basílica de la Natividad en Belén. Ella participó en las negociaciones. Los terroristas finalmente liberaron al clero cristiano y a los rehenes no porque les ofrecimos comida o consuelo, sino porque anunciamos al mundo que todas las opciones militares están ahora abiertas. Solo entonces se retractaron. No alimentos a los terroristas, no recompensemos su violencia, los obligamos a rendirse. Comparen eso con la situación actual. Israel está ordenando el envío de 100.000 reservistas a Gaza. Por el mismo tiempo estamos enviando alimentos y ayuda al patio trasero de Hamás. ¿Qué mensaje transmite esto? Estamos perdiendo la guerra de relaciones públicas y alimentando la narrativa de Gaza. Si los gazatíes o Hamás quieren comida, que se rindan. Estados Unidos no alimentó a los nazis ni a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nos debilitamos, apoyando a un enemigo cuya Carta Constitutiva exige explícitamente el asesinato de todo judío y cristiano? ¿Por qué permitimos que la propaganda de nuestros enemigos nos imponga un doble rasero? Algunos podrían argumentar que brindan ayuda humanitaria es una forma de fomentar un mejor comportamiento de lo que los psicólogos llaman modificación de conducta. Esto funciona en las aulas, quizá, o en la crianza de los hijos, pero no funciona con Hamás. Su ideología no se basa en el hambre, se basa en el odio. Alimentar a una organización terrorista islámica o a la población que la protege no modera sus objetivos. Al contrario, es una señal de debilidad, prolonga la crisis de los rehenes y alimenta su propaganda profesional desde Gaza, Irán y Qatar. Solo una pregunta: ¿quién está ganando la guerra de las relaciones públicas? La batalla por la opinión pública. Nosotros no. Nosotros no somos dueños de la narrativa. Ellos sí. Y alimentar a Gaza solo contribuirá a su altamente efectiva y profesional guerra psicológica. Por eso Israel debe actuar ahora para redirigir los fondos de ayuda. Cada shekel, cada dólar debe ir a los veteranos israelíes y sus familias, financiar a los soldados, reservistas y veteranos israelíes y no a nuestros enemigos. Debemos proporcionar prótesis y rehabilitación inmediata a los heridos, tratamiento integral del TEPT y traumas, tanto para soldados como para civiles. Apoyo a la vivienda en Israel y en el extranjero para frenar el creciente número de veteranos sin hogar. Ayuda financiera para reservistas cuyos ingresos han sido congelados durante su servicio. ¿Realmente queremos que los pocos shekels que reciben del Seguro Nacional les bastarán para mantenerse a ellos y a sus familias? Al mismo tiempo, las comunidades judías en el extranjero deberían reorientar su filantropía. No firmen cheques que terminen fortaleciendo la posición de Hamás. En cambio, apoyen campañas que sean directas a nuestros soldados. Un ejemplo es el Help IDF Veteran Facing Homeless, que brinda asistencia inmediata a quienes defendieron a Israel y ahora necesitan desesperadamente nuestra defensa. A cambio, nuestra sociedad está
en un trauma colectivo. Para sanar debemos priorizar a los nuestros, a nuestros rehenes, a nuestros soldados, a nuestros veteranos y a nuestras familias. Los instintos humanitarios son nobles, pero la realidad debe disciplinarnos. La ayuda que fortalece a nuestros enemigos no es humanitarismo, es autodestrucción. Israel debe priorizar a los israelíes, priorizar a nuestros rehenes, priorizar a nuestros veteranos. Solo así podemos mantener firmes para enfrentar a quien busca nuestra destrucción y prevalecer, que es lo más importante. En fin, son palabras que ojalá en este foro podamos empezar a moverlo. También en el foro de Labranza TV podemos empezar a mover todo esto. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel, les envío un cordial saludo a todos ustedes.